Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Guzmán Villegas y hoy vengo a presentar el video de control de contenido de los temas vistos en el tercer parcial, empezando con providencias cautelares. Pero, ¿qué son las providencias cautelares? Son resoluciones provisionales o medidas de urgencia dictadas por el secretario instructor a petición de parte, con efecto anticipado al juicio principal. En el ámbito laboral, buscan evitar daños irreparables o la frustración de la sentencia. Se dictan sumarísimamente sin necesidad de audiencia previa del demandamiento, garantizando la protección provisional de derechos laborales. Objeto de las providencias cautelares. Su objetivo es asegurar que el proceso laboral no se vea obstaculizado y que al final se pueda ejecutar lo resuelto. Específicamente, garantizar la prosecución del juicio, prohibiendo la evasión del demandado. Asegurar la ejecutabilidad de la sentencia, asegurando bienes del demandado mediante embargo precautorio y proteger derechos fundamentales en cuanto a derechos humanos de las partes involucradas. En suma, sirven para mantener intacto el estado de cosas y evitar impunidad del fraude procesal. Providencias de arraigo. Consiste en ordenar que el demandado permanezca en su domicilio o jurisdicción. Legalmente, el arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá en prevenir al demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo. Su fin principal es impedir que el demandado evada el proceso laboral o se sustraiga de la justicia. Así, garantiza la prosecución del juicio al asegurar la presencia del empleador o demandado. Sin embargo, precautorio. Se usa para asegurar bienes del demandado frente a un reclamo económico. Según la ley, el juez puede decretar el embargo cuando es necesario asegurar los bienes. Su propósito es proteger el patrimonio del trabajador frente a la insolvencia del adversario, adelantando la eficacia de la sentencia, pues así se evita que el demandado se deshaga de sus bienes y asegura que hay activos para cumplir la resolución posterior. Tutela trabajadora embarazada despedida. Esta providencia del artículo 857, apartado 3 de la Ley Federal del Trabajo, exige que el patrón se abstenga de dar de baja en el IMSS a la trabajadora gestante despedida, cuando haya indicios de discriminación por embarazo. Su fin es proteger los derechos fundamentales de la mujer embarazada, que garantiza que no pierda su afiliación y prestaciones de seguro social durante el juicio. En esencia, salvaguarda el derecho constitucional a la laboralidad reforzada del embarazo y evita dejarla sin protección médica mientras se decide el fondo. Providencias a persona discriminada, del artículo 857, apartado 4 de la Ley Federal del Trabajo. Se aplica cuando se alega despido o perjuicio por discriminación laboral, ya sea por motivos de embarazo, origen étnico, orientación sexual, edad, género, trabajo infantil, entre otros. Su finalidad es proteger derechos humanos fundamentales potencialmente vulnerados, evitando la cancelación de beneficios esenciales como la seguridad social, mientras se resuelve el caso. Requiere que el demandante acredite indicios razonables de discriminación. El tribunal dicta medidas para conservar el estatus del afectado, por ejemplo, impedir baja del IMSS hasta el final del juicio. Autoridad competente. La legislación faculta al secretario instructor del Tribunal Laboral, antes secretario de la Junta, para tramitar providencias cautelares. Este puede dictarlas a petición de parte, sin necesidad de audiencia del demandado, pues según el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, no es el juez el que verá el fondo, sino un funcionario procesal encargado de la etapa instructora, lo cual permite mayor celeridad. Razón legislativa de actuación del secretario. En primera instancia, dado el carácter urgente y sumario de las providencias cautelares, la Ley Federal del Trabajo reserva su resolución al secretario instructor, no al juez de conocimiento, para agilizar trámites. Al ser provisorios y no resolver definiciones del conflicto, se decide sin audiencia previa para no demorar el proceso. Este mecanismo evita provocar retrasos procesales y mantiene la independencia del tribunal, que eventualmente conocerá del fondo. En suma, el legislador asignó su resolución al secretario instructor precisamente por su carácter inmediato y preventivo, sin prejuzgar al juez principal. Efectos del arraigo. La providencia de arraigo ordena al demandado permanecer en su domicilio o jurisdicción, sin ausentarse ni cambiar la residencia, salvo designar al representante legítimo si debe ausentarse. Esencialmente impone la obligación de no salir del Estado o país y cuidar la citación judicial. Así se asegura la comparecencia del demandado en el juicio. El incumplimiento de esta orden puede acarrear otras medidas de desacato, como una multa. Propósito del embargo cautelar. Garantizar la ejecución de la sentencia asegurando activos del demandado. El embargo precautorio busca proteger el derecho del trabajador reclamante ante el riesgo de insolvencia del patrón. Al embargar bienes, se crea garantía real de la obligación, de modo que una vez firme la sentencia, haya patrimonio suficiente para cubrir el pago ordenado.
Elementos para acreditar el embargo. El solicitante debe fijar el monto de lo reclamado y aportar pruebas suficientes que justifiquen la necesidad del embargo. Debe mostrarse la existencia de un probable derecho económico, ya sea contrato o documento, y el peligro del que se demandó disponga de su patrimonio, por ejemplo, tener otros juicios pasivos, riesgo de insolvencia, etc. En suma, acreditar el crédito reclamado y el riesgo de que el demandado no cumpla. Artículo 862 de la Ley Federal del Trabajo señala que procede cuando hay múltiples pasivos o riesgo de insolvencia. Procedimiento según artículo 861 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez hecha la petición, el juez o secretario debe resolver en 24 horas sobre la procedencia del embargo. En ese plazo, examina las pruebas presentadas y si las circunstancias lo ameritan, dicta auto de embargo donde fija el monto a asegurar. El auto predice los bienes grabados y las condiciones para minimizar el impacto de la empresa. Por ejemplo, medida para no paralizar su operación. Es un procedimiento sumario diseñado para decidir velozmente sobre la medida cautelar. Efectos para la gestante despedida. Artículo 857, apartado 3 de la Ley Federal del Trabajo. Concedida la medida, la trabajadora embarazada despedida mantiene su registro de derechos del IMSS, como si aún estuviera empleada. En la práctica, se obliga al patrón a no darla de baja en la seguridad social, con lo que conserva cobertura médica y prestaciones. Es una prestación provisional reforzada. La gestante sigue generando derechos hasta que se resuelva si realmente fue despedida por embarazo o no. Elementos para la providencia del 857, apartado 4 de la Ley Federal del Trabajo. Deben existir indicios de discriminación laboral por alguno de los motivos provisión: embarazo, género, sexo, orientación sexual, color de piel, edad, entre otros. El demandante necesita acreditar hechos o evidencias que generen una sospecha razonable de trato discriminatorio. Con ello, el tribunal asume la apariencia de buen derecho y resguarda derechos básicos, por ejemplo la seguridad social, en favor del presunto discriminado mientras continúa la investigación. Origen en igualdad y no discriminación. Las fracciones 3 y 4 del artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo surgen del principio de igualdad sustantiva y no discriminación. Están diseñadas para proteger a un grupo históricamente vulnerable, como lo son mujeres, embarazadas, minorías, diversidad sexual, niñez, frente a actos de discriminación en el trabajo. Al permitir tutelar sus derechos fundamentales, por ejemplo, estabilidad laboral de la gestante, se repara la desigualdad de hecho. En palabras de la doctrina, estas medidas refuerzan la prohibición constitucional de discriminación al dar recursos preventivos especiales cuando hay indicio de trato desigual. Tratamiento jurídico del 3 y 4 versus el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Estas hipótesis cautelares se interpretan conforme al principio pro persona y a la jerarquía constitucional de derechos. Al derivar del principio de igualdad, deben aplicarse de forma protectora, ampliando sus efectos cuando corresponda. No se consideran meras excepciones, sino mecanismos de protección reforzada. Se entiende que constituyen garantías sustantivas de derechos humanos en la sede laboral, por lo cual deben prevalecer sobre otras disposiciones discriminatorias. Véase, por ejemplo, el artículo 1 del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone la protección más amplia. En la práctica, no pueden limitarse con base en las excepciones del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, calificaciones específicas, pues su fundamento es asegurar igualdad real. En suma, se tratan como normas de aplicación estricta para salvaguardar derechos laborales y constitucionales, conforme a los principios de igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva. El concepto de igualdad de resultados o real, no solo formal, se refiere al acceso efectivo de los mismos derechos y oportunidades superando las barreras históricas del género u otras desigualdades. La Ley General para la Igualdad define la igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Implica remover obstáculos sociales o biológicos que impiden que grupos desfavorecidos alcancen igualdad real, por ejemplo, dar beneficios adicionales a mujeres gestantes para compensar desventajas biológicas. Trabajo socialmente útil. Jurídicamente proviene del artículo 123 constitucional, pero reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Se entiende que un trabajo es socialmente útil cuando beneficia a la comunidad, no solo al individuo. Es una noción que enfatiza el carácter social de la labor. Se espera que el empleado promueva el bienestar colectivo. En la práctica, esta idea orienta políticas públicas, como programas de empleo, capacitación, entre otros, para generar empleos provechosos para la sociedad. En resumen, el trabajo socialmente útil es aquel compatible con el interés general y que contribuye al desarrollo social, según los principios del artículo 123.
Comentario del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación en el trabajo, pero establece que no se considerarán discriminatorias las diferencias basadas en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Eso significa que no serán discriminaciones exigir ciertos requisitos u ofrecer condiciones distintas si se fundamentan en criterios objetivos y propios del puesto, como habilidad, experiencia y especialización. En otras palabras, se admite que ciertas distinciones razonables y necesarias para la función, por ejemplo, requerir un título profesional para un cargo específico, no violan la prohibición general. La excepción busca preservar la eficacia laboral al reconocer que no todos los empleos pueden requerir las mismas características. Se debe interpretar que lo esencial es que esas exigencias sean legítimas y pertinentes al servicio. En caso contrario, la diferencia sería injustificada y así podría ser discriminatoria. Concesiones de providencia cautelar por discriminación. Al resolver una medida cautelar por discriminación laboral, el tribunal analiza varios aspectos, como el peligro de demora. Se evalúa si exige riesgo de que, de no dictarse medida inmediata, se produzca un daño irreparable. Durante el lapso que toma el juicio, debe demostrarse que el derecho reclamado podría perderse o lesionarse si se demora la protección. Urgencia. Se examina la necesidad y rapidez de la medida. Es urgente proteger al presunto discriminado para evitar consecuencias graves e inminentes. Se busca prevenir un daño inmediato e irreparable, en tanto se decide el fondo. Interés social y orden público. Se valora el impacto colectivo de la medida, cómo se protegen derechos fundamentales. Se considera que la medida tiene interés social al garantizar derechos laborales básicos. El tribunal comprueba que la cautelar contribuye a la justicia social y no contraviene normas del orden público. Apariencia del buen derecho. Se analiza la plausibilidad de la pretensión. Se requiere que la demanda por discriminación esté fundada en una posible vulneración real de derechos, es decir, que haya una apariencia de existencia de un derecho violado. El juez verifica si el caso tiene suficientes méritos preliminares para conceder la medida cautelar. Todos estos factores, el peligro, la urgencia de interés público y apariencia del buen derecho, se pondrán en conjunto para decidir si procede la providencia cautelar por discriminación. Ahora vamos a tocar el tema 2, Reglamento Interior del Trabajo. ¿Para qué sirve? Sirve para organizar y regular la vida interna de la empresa, definiendo derechos y obligaciones de manera clara. Detalla aspectos como horarios, descansos, reglas disciplinarias y de seguridad, procedimientos de pago, permisos, entre otros, con el fin de prevenir conflictos y asegurar un ambiente de trabajo ordenado. Protege tanto al patrón como al trabajador. ¿A quién se aplica? Al conjunto de todos los trabajadores y al empleador de esa empresa o establecimiento. Es de la observancia obligatoria para quienes laboran bajo la subordinación en ese centro. La Ley Federal del Trabajo lo define aplicable a persona trabajadora y empleadora en el mismo organismo. En otras palabras, lo deben cumplir todos los empleados, tanto de planta como de base o eventuales, y el patrón debe también respetar las disposiciones pactadas. Subordinación laboral. La aplicación del RIT presupone una relación subordinada. Solo los trabajadores bajo subordinación están obligados por este reglamento. No se aplica a relaciones independientes. La subordinación, poder de dirección y mando del empleador, es el vínculo que permite al patrón imponer normas internas vinculantes. Sin esa subordinación, no tendría sentido el RIT, pues otro tipo de contrato como servicios profesionales, comunidad de bienes, entre otros, no quedan reguladas por las normas internas de la empresa. En esencia, el RIT regula la relación laboral dependiente, donde el empleador tiene facultad de fijar reglas internas. Importancia de inscribir domicilios en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Registrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral todos los domicilios de la empresa y sus sucursales garantiza la aplicación uniforme de cada centro de trabajo. Esto permite que en cada establecimiento se exhiba la misma versión oficial del RIT. El depósito del reglamento con sus domicilios hace público su contenido y asegura que los trabajadores conozcan y apliquen las normas en cualquier sucursal. Además, facilita la supervisión gubernamental. La autoridad podrá verificar el cumplimiento de todos los lugares. En suma, la inscripción de todos los domicilios evita que existan reglamentos dispersos o no declarados en alguna sede, y garantiza la transparencia y eficacia del RIT. Una vez depositado, el RIT surte efectos legales. Debe imprimirse y repartirse y colocarse en lugares visibles de cada establecimiento. Elementos mínimos del RIT. Debe contener al menos las siguientes materias: horarios de trabajo, que son los días y hora de entrada y salida, tiempos de comida y descansos obligatorios, limpieza,
días y horarios para limpieza de instalaciones, maquinaria de equipo, entre otros. Pago de salario, días y lugares de pago de sueldo, sillas con respaldo, reglas para el uso de asiento con respaldo conforme a la Ley 423. Seguridad de higiene, que son las normas para prevenir el riesgo de trabajo e instrucciones de primeros auxilios. Trabajo de menores y embarazadas, labores insalubres o peligrosas prohibidas a menores y protección especial para trabajadoras embarazadas. Exámenes médicos, periodicidad y formas de exámenes médicos y medidas preventivas sanitarias. Permisos y licencias, reglas sobre conocer permisos y licencias del trabajo. Sanciones disciplinarias, infracciones y sanciones, con procedimientos para aplicarlas y derechos de audiencia previa. Normas adicionales, cualquier otra disposición necesaria para cada empresa, según su giro, para lograr seguridad y orden en el trabajo. ¿Qué no debe contener? El RIT no puede contravenir la ley o acuerdos superiores. En particular, no producirá efecto legal a disposiciones contrarias a la Ley Federal del Trabajo, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos por ley. Tampoco debe incluir normas meramente técnicas o administraciones internas, por ejemplo, métodos de producción, pues la Ley Federal del Trabajo excluye el reglamento de las normas de orden técnico y administrativas propias de la ejecución. En resumen, no se pueden pactar condiciones ilícitas ni apartarse del marco legal. Cualquier cláusula legal queda sin efecto. Efectos de la falta del RIT. Si la empresa no cuenta con RIT válido depositario, no puede imponer reglas internas formales, no tiene un reglamento que aplicar, lo que puede debilitar su capacidad sancionadora interna. Además, incurre en infracciones laborales. La autoridad puede multar por omisión de este deber de legal. Por otro lado, los trabajadores no estarían sujetos a disposiciones reglamentarias que solo surgen en el RIT, por ejemplo, horarios fijos, sanciones, entre otros, lo que complica la disciplina interna. La carencia de RIT oficial implica inseguridad jurídica para ambas partes y exposición a sanciones administrativas. Asimismo, la empresa no puede exigir acatamiento de normas internas no depositadas oficialmente, pues carecen de validez. Obligatoriedad para ambas partes. Una vez depositado el contenido del RIT, es vinculante tanto para el patrón como para los trabajadores. La ley expresa que las disposiciones del reglamento son obligatorias para personas trabajadoras y empleadoras. Eso significa que el reglamento forma parte del contrato del trabajo colectivo interno. El trabajador está obligado a cumplirlo, pero el patrón también está obligado a respetarlo. Por ello, las dos partes son iguales sujetos de sus normas. Ningún punto del reglamento puede favorecer unilateralmente al patrón ni al trabajador, y ambos deben de atenerse a las reglas convenidas. Objeto del RIT. El objeto principal del reglamento interior es fijar condiciones concretas de trabajo dentro de la empresa, adecuadas a su funcionamiento específico. Cumple la función de precisar aspectos generales del contrato de trabajo, como jornadas, descansos, salarios y disciplina, adaptándolos a la necesidad del establecimiento. En esencia, el RIT organiza la convivencia laboral, define derechos y deberes en detalle para lograr orden y seguridad jurídica, ayuda a prevenir conflictos al tener anticipadas las normas para las situaciones cotidianas, garantizando la transparencia de reglas internas. Publicidad del RIT. Debe darse amplia difusión dentro de la empresa. En primer lugar, la ley obliga a imprimir el reglamento, repartir copias a todos los trabajadores y colocar en lugares visibles del centro de trabajo. Además, tras su depósito, el Centro Federal de Conciliación debe publicarlo en Internet para consulta pública. De este modo, se asegura que cualquier interesado, ya sea trabajadores actuales o futuros y autoridades, pueda conocer íntegramente las disposiciones. La publicidad interna, como son pósters, folletos e intranet, y externa, sitios web de registro laboral, garantiza su conocimiento y obliga a su cumplimiento efectivo. El fin es que no haya normas secretas, todos conocen y aplican el mismo reglamento. Finalmente hablaremos del tema 3, que son los derechos humanos de las personas morales. ¿Cuál es la perspectiva de la Corte Interamericana al respecto de esto? La jurisprudencia interamericana ha señalado que la Convención Americana de Derechos Humanos no reconoce expresamente a las personas jurídicas como titulares de derecho. En el caso Cantos vs. Argentina del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la persona jurídica no son sujetos de los derechos humanos previstos en el convenio, porque no se les definió como tales. En otras palabras, las empresas no son titulares directos de los derechos humanos del sistema interamericano. En ese caso, José María Cantos acudió tras años a sus empresas. La Corte resolvió que los derechos afectados se resolvían con los derechos de la persona física, no de la empresa en sí. Sin embargo, la Corte reconoció que, al menos en algunos casos, los derechos de los representantes naturales de la empresa pueden proteger indirectamente a la persona moral.
Es decir, los accionistas o directores pueden hacer valer sus derechos cuando la medida afecta sustancialmente a la compañía. En suma, bajo la Convención Americana, las personas morales carecen de titularidad directa. Sus reclamaciones suelen canalizarse a través de las personas físicas relacionadas. Perspectiva del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha adoptado una postura más flexible. Reconoce que las personas jurídicas pueden ser víctimas de violaciones del Convenio Europeo en ciertos derechos. Por ejemplo, se admitió que empresas tienen derecho a la propiedad privada, Protocolo 1 del artículo 1, y protección contra discriminación del artículo 14. Si la afectación está vinculada a sus responsables, de igual forma, en caso de libertad de expresión o libertad de asociación, la TEDH ha considerado que las entidades pueden invocar esos derechos cuando participan en asociaciones, en la vida pública o cultural. No obstante, el TEDH también aclara que los derechos puramente personales no pueden ser ejercidos por personas morales, es decir, la empresa no da derechos naturales corporal o personal. En el caso Pain Valley Developments versus Ireland, por ejemplo, el tribunal reconoció que una compañía era titular de los artículos del convenio relativos a propiedad y no discriminación. Pese a no tener orientación sexual, se justificó protegiéndola como alter ego de sus dueños. En síntesis, bajo el Convenio Europeo de Personas Morales, pueden acceder a ciertos derechos, como son económicos, contractuales, de expresión y asociación, si el caso lo permite, aunque no a los derechos más íntimos del individuo. Perspectiva del artículo 1 constitucional mexicano. La Constitución mexicana en su artículo 1 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en ella y en los tratados de los que México forma parte. La palabra persona se interpreta extensivamente en el artículo 133, para incluir también a personas jurídicas en algunos ámbitos. Además, el texto ordena interpretar el derecho humano en favor de protección más amplia, que es el principio por persona. Por tanto, jurídicamente las empresas mexicanas pueden invocar los derechos humanos constitucionales y convencionales, aunque sujetos a los límites de su naturaleza. En la práctica, eso significa que los tribunales nacionales deben asegurar que, cuando corresponda, los derechos reconocidos beneficien también a las personas morales empleadoras y no sean vulnerados. Por ejemplo, sus derechos a la igualdad jurídica o a la propiedad. Se entiende que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales universales sin menoscabar la figura jurídica. Así, el artículo 1, el acceso de las personas morales es posible siempre que la propia Constitución y los tratados les reconozcan ese derecho, por ejemplo, en materia de propiedad, libre empresa, libertad social, sindical, entre otros. Empleadores como personas morales en el sector público. Se consideran empleadores públicos al Estado y sus órganos en sus distintos niveles, es decir, entidades del sector público como secretarías del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, ayuntamientos, entidades paraestatales, organismos autónomos y fideicomisos públicos que contratan personal, por ejemplo, la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales, la Universidad Nacional Autónoma de México e institutos de seguridad social en lo relativo a servicios médicos, así como empresas de participación estatal en los sectores energéticos, financieros o de infraestructura. Todas estas son personas morales empleadoras del sector público, sujetas al derecho del trabajo público. Empleadores en el sector social. El sector social agrupa a las organizaciones de la economía social y solidaria que generan empleos. Comprende, por ejemplo, las cooperativas, sociedades mutualistas, asociaciones civiles con actividades económicas y empresas de producción social, como ciertas pesqueras o agrarias, ejidos y comunidades agrarias e incluso instituciones religiosas o benéficas con trabajadores. También suelen incluirse aquí los organismos de seguridad social, considerando el de interés social, como Infonavit o sistemas estatales de pensiones, en la medida que actúan en servicio de sus afiliados. En resumen, son personas morales sin fines de lucro o de naturaleza colectiva, cuyos fines son comunitarios o de bienestar común, distintas del empresario privado, pero que contratan trabajadores bajo subordinación. Nota: en la práctica laboral mexicana es un sector menos definido que público y privado, pero suele entenderse de ese modo. Empleadores en el sector privado. En el sector privado se incluyen todas las personas morales y físicas con fines de lucro que contratan trabajadores, es decir, empresas, sociedades, empresarios individuales, despachos profesionales, compañías nacionales o extranjeras, firmas de cualquier gira, toda entidad de carácter privado o negocio particular que celebre contratos de trabajo entra en ese sector. Los empleadores privados están sujetos íntegramente a la Ley Federal del Trabajo en su aplicación general y pueden pactar contratos colectivos con sus trabajadores o bien regirse por el reglamento anterior si lo tienen.
Convención de Viena contra Convención Americana y Carta Europea. El Convenio de Viena sobre Derechos de los Tratados establece reglas para la interpretación y aplicación de tratados internacionales. Para México, ser parte de la Convención de Viena significa que todos los tratados de DH ratificados como la Convención Americana de Derechos Humanos se deben respetar según el principio de pacta sunt servanda. En virtud del artículo 133 constitucional, dichos tratados tienen rango superior a las leyes ordinarias y forman parte de la supremacía constitucional. Así, la Convención de Viena refuerza la primacía de la Convención Americana del Derecho del Orden Jurídico, obligando a su plena aplicación. En cambio, la Carta Europea de Derechos Humanos no obliga a México, pues es un tratado regional de Europa del cual México no es parte. Desde la Convención de Viena se reconoce su validez para los estados firmantes, por lo que nuestro sistema tiene carácter solo ilustrativo. En síntesis, la Convención de Viena fija que México debe dar eficacia a sus compromisos, en particular la Convención Americana, mientras que la Carta Europea no le es vinculante. Cualquier conflictividad entre normas se resuelve dando preferencia a los tratados ratificados por México, en este caso la Convención Americana, en congruencia con la Constitución. Caso José María Cantos contra Argentina. En este caso, el demandante, dueño de dos empresas, reclamó por allanamiento de sus compañías. La Corte decidió que las empresas como personas jurídicas no pueden invocar la Convención Americana de forma independiente, pues no se les consideró titulares de derechos humanos. En consecuencia, la demanda solo procedió en cuanto a los derechos de Cantos como persona física. Se sostuvo que los daños a las empresas se resolverían examinando los derechos del accionista. No se reconoció derechos directamente a la empresa. Así, el caso sirve para confirmar que, bajo la Convención Americana, no se concede titularidad de derechos humanos a las personas morales. Sus violaciones deben tratarse a través de quienes las encarnan. Caso Pine Valley Developments vs. Ireland. En esas sentencias del Tribunal Europeo, una empresa inmobiliaria irlandesa impugnó la falta de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Aunque la controversia era de naturaleza personal, la Corte abordó la titularidad de derechos por parte de la empresa. Concluyó que la compañía sí podía ser víctima de violación del convenio en cuanto a su derecho de propiedad y al derecho a no ser discriminada en ese contexto. En particular, el tribunal dijo, en Pine Valley, el TEDH encontró violación del artículo 1, protocolo 1, junto con el artículo 14, contra una de las compañías. Reconoció expresamente que la empresa era alter ego de su dueño, por lo que no era artificial considerarla víctima. Este fallo amplió el acceso de personas morales, admitió que personas jurídicas pueden invocar derechos económicos y de no discriminación del convenio en circunstancias concretas, equiparándolas a las personas naturales con quienes comparten interés. Alcance del acceso a las personas morales. Se reconoce que las personas jurídicas pueden acceder a los derechos humanos de carácter patrimonial y colectivo, pero tienen limitaciones. Pueden invocar derechos económicos, de asociación y expresión si procede, así como garantías procesales. Sin embargo, no ostentan derechos personalísimos. El alcance es que las empresas pueden ejercer derechos completamente a su naturaleza, pero no aquellos inherentes a la condición humana individual. Además, cuando la ley lo permite, sus representantes o accionistas pueden invocar derechos humanos en su favor directo, asegurando así cierta protección indirecta de la persona moral. Diferencia con las personas humanas. Las personas físicas gozan de titularidad plena de todos los derechos humanos reconocidos, civil, político, económico, social, de tercera generación, entre otros, incluido lo relativo a su dignidad personal, vida, integridad, intimidad, derecho personal, entre otros. En contraste, los morales solo tienen acceso a los derechos compatibles con su naturaleza jurídicamente corporativa. En consecuencia, las personas naturales disfrutan de una protección más amplia e integral del artículo 1 al 29, mientras que las personas morales se limitan al patrimonio o asociativo. En práctica, esto implica que las protecciones constitucionales, como la no discriminación, acceso a la justicia judicial, esto implica que la protección se aplica directamente a los humanos en su totalidad. Las empresas solo podrán alegarlas dentro del ámbito permitivo. Su derecho a la propiedad puede estar amparado, pero su vida privada no. Así, el acceso humano es completo y preferente, reflejando la prioridad de la dignidad, mientras que el de los morales es restringido y generalmente subsidiario, por medio de representantes. Clasificación actual de los derechos humanos. Convencionalmente se distinguen en A. Primera generación, civiles y políticos, que incluyen derecho a la vida, igualdad ante la ley, libertad de expresión y de asociación, entre otros. Segunda generación, económicos, sociales y culturales. Abarcan derechos al trabajo, a la salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros. Tercera generación, de solidaridad, colectivos.
comprenden el derecho del medio ambiente sano, al desarrollo, a la paz y a recursos compartidos. En los últimos años se amplió esta clasificación a derechos humanos de cuarta generación, por ejemplo de la era digital, y se tiene una visión no jerárquica, reconociendo la interdependencia de todos ellos. Así, los derechos humanos actuales se entienden como un bloque único de carácter progresivo e indivisible. Al menos 10 derechos humanos reconocidos a personas morales. Por ser personas, en sentido amplio, las personas morales pueden acceder a varios derechos protegidos en la Constitución y en convenios internacionales. Algunos ejemplos son derecho a la igualdad y no discriminación, libertad de expresión y de prensa, libertad de asociación, derecho de petición, acceso a justicia y debido proceso legal, derecho de propiedad, libertad de comercio y trabajo, protección de su patrimonio, libertad de culto, derecho a la información. Todos estos derechos se aplican a todas las personas, y las personas morales en su función como empleadores gozan de ellos en la medida que la ley lo reconoce y no contraduce su naturaleza jurídica. Suplencia de la queja deficiente en materia laboral. En el proceso laboral, la suplencia de queja es la norma de ayudar al trabajador en la presentación de su demanda por su presunción de falta de formación jurídica. A las empresas, que son las personas morales empleadoras, no se les aplica esta protección especial. Las compañías, que presuponen contar con una existencia legal propia, deben presentar correctamente sus demandas o incidentes. El tribunal no las asuste ni subsana carencias en su escrito. En otras palabras, si la demanda de la empresa tiene defectos de forma o fondo, no se interpretará en benévola como suele hacer con los trabajadores. La doctrina y la práctica judicial distinguen que solo la parte trabajadora recibe el beneficio de la suplencia por su condición de supuesta parte débil. La empresa debe litigar con las mismas exigencias formales que un actor ordinario. Suplencia de la queja deficiente en amparo laboral. En los juicios de amparo laboral se rigen por la ley de amparo. Este ordenamiento prevé la suplencia de demanda defectuosa únicamente a la parte agraviada no patrocinada. Las empresas que se consideran actores con medios para litigar no reciben esta prerrogativa. En la práctica, el juez de distrito no empleará ni interpretará favorablemente los conceptos de agravio presentados por una persona moral. Solo corregirá formalidades graves para que surta efectos de emplazamiento. En resumen, en amparo laboral, la empresa debe expresar claramente sus agravios. No se le aplicará la suplencia de oficio que la ley contempla para proteger a quien carece de representación, generalmente el trabajador sin abogado.